Muchísimas gracias y bienvenidos a los miembros del panel. Qué honor y qué entusiasmo estar acá acompañándolos hoy para hablar sobre lo más importante de este sector, que no son los recursos del subsuelo, sino las personas que están involucradas en generar esa riqueza y sacar esa riqueza del subsuelo. Hemos hablado durante toda la mañana de cifras, de números, de la transición energética justa como concepto, de medio ambiente, de relaciones con las comunidades. Mañana se hablará de derechos humanos, por supuesto, pero para hablar de personas, y este excelente panel nos va a ayudar justamente a entender un poco hacia dónde va el futuro de las personas que trabajamos en este sector, me gustaría precisamente empezar por el viceministro Edwin Palma, para que nos cuente un poquito desde el Ministerio de Trabajo cómo están preparando ustedes la transición energética, qué impacto va a tener en el mercado laboral y qué políticas están adelantando ustedes para que esto sea una realidad. Bueno, muy buenos días todavía para todos y todas. Estoy muy contento de estar aquí en este escenario, porque además es una industria que conozco muy bien y es una industria a la que también le debo gran parte de lo que es mi vida personal y profesional. Me hice en esta industria y obviamente creo que es una buena oportunidad para reconocerlo. Y agradezco sin duda alguna en nombre del gobierno también la invitación a conversar sobre estos temas que son muy importantes sin duda alguna para nosotros. Pero antes de entrar en esa pregunta y aprovechando que están hablando de cifras, quisiera introducir algunos elementos que siempre me preocuparon cuando estuve en la dirección sindical de la USO y que creo que son importantes para ubicarlo hoy en este escenario. Uno, el tema de la tercerización. Es decir, creo que en esta industria hay que hablar de la formalización. Es decir, hay mucha tercerización. Y en el marco de mucha tercerización, alguna, presuntamente, para no decir que hay prejuzgamiento, hay tercerización que no cumple la ley laboral colombiana. Y creo que es importante hablar del tema, porque mucha de esa tercerización lleva a la precariedad laboral. Son temas que sin duda alguna, insisto, me preocupaban cuando estaba en la dirección de la USO y ahora me preocupan sin duda alguna como gobierno. También, sin duda alguna, los temas de la inestabilidad laboral. En el tratamiento, la inestabilidad laboral genera conflictos en las regiones petroleras. Y hablábamos en estos días con el presidente de la asociación de la necesidad de abordar el tema de la conflictividad laboral y la conflictividad social en las regiones petroleras. Porque la industria que va hacia la transición, y con esta introducción voy a la respuesta de la primera pregunta, sin duda alguna la transición puede generar conflictos, más conflictos. Hoy estamos viendo desde nuestro observatorio en el Ministerio del Trabajo que en este gobierno que acaba de cumplir 100 días ha aumentado la conflictividad social y laboral. Y mucha de esa conflictividad está asociada al tema petrolero, al tema de la industria. Y nosotros, pues ahí creo que ha funcionado muy bien nuestra estrategia territorial de hidrocarburos, que queremos de cara al próximo año poder ampliar no solamente al sector petrolero, sino al sector minero energético, incluyendo las nuevas formas de energía como la eólica y la solar. Y para responder concretamente a la pregunta, no se había hablado antes de transición energética justa. Es un concepto que ha acuñado el programa de gobierno que está ya incluido en las bases del Plan Nacional de Desarrollo que queremos llevar el próximo año, sin duda alguna, al Congreso, y que estamos construyendo con la ciudadanía a través de los diálogos regionales vinculantes, porque el concepto de transición energética justa, que proviene de la Organización Internacional del Trabajo y que ha acuñado también el movimiento sindical energético en el mundo, implica la deliberación con los actores que pueden verse afectados por una transición energética. Sin duda alguna, también la transición va a destruir muchos puestos de trabajo, pero va a crear nuevos puestos de trabajo. Y la clave de esto es anticiparse a ese cambio. Por eso celebro y celebramos
como gobierno, que hoy estén aquí organizaciones sindicales, que esté la academia, que estén sin duda alguna las empresas, los empresarios, el sector, porque al final todos podemos construir cómo queremos que se haga esa transición energética justa. El apellido de justa tiene que ver precisamente con la participación, que también no es un invento de este gobierno. En la Constitución Política de Colombia establece que los ciudadanos y las ciudadanas tenemos derecho a participar de las decisiones que nos afectan. Entonces, si se van a, obviamente, a dejar de producir alguna vez petróleo y carbón, pues hay que hablar con las comunidades, hay que hablar con los trabajadores, hay que hablar con las empresas, hay que hablar con los entes territoriales, porque esto también tiene que ver con un tema del que ha hablado y que seguramente hablará mañana nuestro presidente aquí, de la necesidad de cambiar la matriz económica de nuestro país. Entonces, inicialmente, queremos construir desde el gobierno con los sectores, hemos hablado mucho con nuestra ministra de Minas, para que Ministerio de Trabajo, Ministerio de Minas y organizaciones de trabajadores, organizaciones comunitarias también y sector empresarial, esta semana hablaba precisamente con el presidente de la ACP sobre eso, pero también he hablado con el presidente de Campetrol, podamos construir cómo será esa transición justa, en clave de anticipación de un modelo económico que tiene que cambiar. Por ahora dejaría ahí inicialmente. No, muchísimas gracias, viceministro, y vamos a volver a muchos de los temas que usted está hablando. Y uno en particular que me llamó la atención es justamente cómo nos estamos preparando para el futuro. Y allí es donde yo quisiera que Emiliano Ariza me hablara un poquito sobre, pues la UIS ha sido un referente en la formación de ingenieros de petróleo en el país por muchísimos años, y cómo está preparándose la UIS para este cambio. Ustedes tienen ingenieros de petróleo recién graduados que están entrando al campo laboral y escuchan, por ejemplo, que el gobierno quiere detener la exploración y la explotación petrolera a futuro, y pues eso genera mucha inquietud, eso genera mucha incertidumbre y eso genera algunos temores entre los mismos estudiantes. ¿Cómo lo están leyendo ustedes? ¿Cómo están preparando ustedes los estudiantes de la UIS para enfrentar los retos que van a tener hacia el futuro? Sergio, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Saludo especial y muchas gracias a los organizadores de este tan importante evento, a los compañeros de panel y al auditorio, por supuesto. Estamos muy interesados en este tema. En cuanto a eso, también es importante, y creo que ya lo han venido tratando en este evento, eso de la transición energética. Realmente el concepto a veces es un poco errado, ¿cierto? O se distorsiona. Realmente la transición energética es el modelo energético sostenible que hay que bajar, digamos, o hacer la descarbonización entre todos y emplear energías renovables. Pero se llama sostenible. Entonces, desde ese punto de vista, el petróleo y el gas, por ejemplo, en las últimas décadas o en muchas décadas anteriores, son las que mantienen el 50% de la energía del mundo y será hacia futuro. Los países más avanzados no han llegado más allá del 18% en energías renovables y se prevé que al 2050 estaremos por ahí en el 27-28%. El petróleo y el gas siguen siendo actores principales. Por supuesto, su pregunta, para responder a su pregunta, digamos que nuestros estudiantes los estamos pensando cómo formar a futuro, por supuesto. Siempre la academia es muy dinámica. Entonces nosotros estamos analizando, digamos, las tendencias mundiales, consultando expertos como los de la SPI, ACIPED, bueno, todos los gremios, los mismos egresados, ¿cierto?, para ver para dónde va el mundo. Los mismos programas a nivel internacional de universidades de toda parte del mundo. Y con base en eso y en nuestro contexto, estamos mirando la reforma del pensum enfocada a que, es decir, el ingeniero de petróleo por esencia, por excelencia, es energético. Entonces, mantenerlo en esa línea, pero además a ampliar a otras fortalezas, tales como que tenga competencias en la parte de analítica de datos, por ejemplo,
mucha información que se tiene para mejorar, optimizar procesos. De otro lado, que conozca de las otras energías, por supuesto. Sobre la eficiencia energética, que nos toca a todos comprometernos también. Muchas pérdidas de energía. Sobre sus aplicaciones. También en el área social y ambiental, la responsabilidad social es fundamental. Que el ingeniero se prepare para que pueda hablar con la comunidad, solucionar problemas, buscar soluciones, que para eso es que se está, ¿no?, en los campos. Y así en general, otras fortalezas, digamos, también es la parte del gas. Todos sabemos que es el combustible del futuro, declarado por la Unión Europea como una energía verde, por supuesto. El gas, más allá de que hay veces pensamos que solamente es doméstico, el consumo doméstico, tiene N funciones, inclusive la parte petroquímica, el hidrógeno más barato que se puede obtener es a partir del gas natural. Entonces, sí estamos pensando en eso y la idea es que él tenga fortaleza en todas las áreas, pero sin olvidar su esencia. Por ejemplo, participar en proyectos energéticos. ¿Por qué no? Manejarlos, ¿sí?, formularlos. Entonces, es decir, diría yo que el corazón fundamental de la transición energética está en el ingeniero de petróleos y todos los profesionales que trabajan en esa industria también tienen que prepararse para eso. Entonces, podemos actualizarlos, podemos, digamos, formarlos muy bien sin perder la esencia y entrar en otros campos de desempeño para contribuir a esa transición que sea de manera segura, objetiva y justa, como lo dijo el señor viceministro. Eso creo que es lo que nosotros estamos haciendo y creo que las demás universidades también están pensando así. Emiliano, muchísimas gracias. Y bueno, hay que recalcar que particularmente para los jóvenes esto puede ser una situación un poco distinta, quizás genera algunas inquietudes. Y Andrés, usted es el más joven de este panel. Desde el punto de vista, odio cuando la gente dice, los jóvenes, ¿cómo ven esto? Porque pues claramente usted no representa a todos los jóvenes, pero ¿qué clase de inquietudes existen dentro de la comunidad con la que usted convive sobre el futuro de la industria y cómo se están preparando los profesionales, ya sea los recién egresados o las personas que llevan 1, 2, 3 años en la industria? ¿Están pensando que esta es una industria que tiene futuro, a la que le quiere dedicar los próximos 35 años, o es una industria que está, digamos, de salida? Muchas gracias, Sergio, y gracias a todos los organizadores por invitarme a este panel. Gracias a los compañeros y buenos días a todos y todas. Precisamente, Sergio, dentro de, digamos, el contexto del recién egresado y del estudiante todavía de ingeniería de petróleos, yo creo que surgen muchas dudas y muchas inquietudes frente a qué va a pasar a la hora, digamos, de pasar una hoja de vida. Y yo quiero tocar ahí un tema muy interesante, que es que los ingenieros de petróleos hemos olvidado también ser conocedores del mercado laboral, ser conocedores de cuáles son las necesidades que se están generando, no solamente de pronto en la línea de interés, que por ejemplo puede ser yacimientos, puede ser perforación, sino a lo largo de toda la cadena de valor de hidrocarburos. Precisamente es allí donde, digamos que estoy de acuerdo con Emiliano, y pensar en la eficiencia energética para nosotros es muy importante, porque creo que a lo largo de la cadena de valor de hidrocarburos necesitamos aplicar conocimientos de toda una industria energética que se ha movido alrededor de los años. Como, digamos, dentro de esa inquietud y dentro de esa duda frente al mercado laboral, hemos optado por también sesgarnos y la industria misma se ha sesgado en cuanto a los conocimientos de reclutamiento, por ejemplo, que son, como lo decía el viceministro, precisamente empiezan a privatizar y empiezan a segmentar algunos casos, y en este caso pues el sector de hidrocarburos. Entonces yo creo que como jóvenes también tenemos la oportunidad de verlo a largo plazo. Yo creo que, así como lo mencionaba Emiliano, hay unos potenciales y hay unos, digamos que márgenes que, por ejemplo, uno los ve en IRENA, pues que son márgenes muy optimistas de, por ejemplo, al 2050 tener esos índices. ¿Y qué pasa si no? ¿Qué pasa si el ingeniero de petróleos el día de mañana puede fortalecerse en otras habilidades y en otras competencias
para que, por ejemplo, podamos ser ese motor de arranque como lo hemos sido, porque pues, digamos, desde mi perspectiva, transición energética, llevamos hablando más de 10 años, pero precisamente es allí donde el ingeniero de petróleos puede convertirse en ese energético y puede pasar a ser, digamos que, esa fuerza y llevar a cabo, como muchos panelistas y como muchos expertos lo han premeditado, llevar a cabo que ese gas natural, GLP y gas en su totalidad sea ese factor y ese combustible de la transición. Nosotros somos, digamos que los proveedores de ese hidrocarburo, proveedores y generadores de este, digamos, recurso que no solamente nos sirve a nosotros, sino también al país y al mundo. Y precisamente desde ahí poder pensar también como ingenieros de petróleos que hay un campo muy abierto en las energías renovables. Por ejemplo, geotermia. No sé si de pronto lo han pensado, pero quien, por ejemplo, puede llegar a perforar un pozo geotérmico es un ingeniero de petróleos, porque no hay perforadores para pozos geotérmicos, hay perforadores y somos los ingenieros de petróleos. Entonces, desde ahí creo que hay un camino muy duro de labrar, pero que está en manos de nosotros y también de la industria. Yo creo que es algo muy importante que han dicho también dentro de los paneles y es hacer conjunción y hablar entre todos. Y como todos en esta cumbre de petróleo, gas y energía, también la invitación es hablar tanto los que llevan 35 años, como lo mencionaba Sergio, con los que llevamos 1 o 2 años en esta industria. Muchas gracias. Y antes de pasar a Alfredo y a César, me gustaría, viceministro, si usted puede responder un poquito a las inquietudes que acaba de hablar Andrés, a lo que hablaba anteriormente Emiliano, porque son temas que son de directa competencia de su cargo. Aló. Es muy interesante este tema, realmente, y daría para conversar muchas horas sobre el tema, porque no solamente ahora desde este viceministerio, sino que es un tema que siempre estudiamos desde el mundo sindical, siempre pusimos la agenda, y ahora que estamos en la oportunidad de estar en un lugar donde se participa y se toman decisiones, creo que es más importante. Alguien me preguntaba ahora que cómo se sentía pasar del mundo sindical al gobierno, y decía ahora la responsabilidad de decir que lo que pensábamos que se podía hacer, lo podemos hacer. Y por eso este tema de la transición energética, pero el impacto en el mundo del trabajo, involucra, bueno, lamento que, tengo que decir, lo iba a decir inicialmente, pero lamento que en este panel no haya una mujer, por ejemplo. La viceministra estaba invitada. Sí, pero hay que apuntarlo y no fue responsabilidad de los organizadores. Pero el tema del impacto en el mundo del trabajo, que requiere sin duda alguna la presencia de la academia. Yo en los temas energéticos, que insisto, los puedo conocer, pero no hacen parte de mi resorte en esta responsabilidad que tengo como gobierno. Obviamente la ministra ha dado línea, nuestra viceministra, que infortunadamente no pudo asistir, con quien conversé antes de llegar al panel, y también nuestro presidente mañana seguramente compartirá algunas reflexiones sobre la visión de este gobierno en el mundo energético. En lo que compete al mundo laboral, que es lo nuestro, es decir, y es lo que queremos trabajar con las organizaciones sindicales. Quizá voy a anticipar algunas de las reflexiones que quería hacer al final del panel. Los sindicatos no pueden negarse, por ejemplo, a unirse. Es decir, esto es un tema que el sindicalismo no puede ser reactivo a lo que va a pasar, sino que tiene que ser participativo de lo que va a pasar, es decir, y anticiparse. Los sindicatos tienen que unirse. La negociación colectiva sectorial va a ser fundamental para abordar este tema. Es decir, hoy que los sindicatos planteen al sector petrolero, a los sectores ya organizados, a Campetrol, a ACP, pero también a un grupo empresarial como Ecopetrol, en clave de transición energética, va a ser fundamental. Es decir, viene una negociación colectiva muy importante para el país, que generalmente pone el derrotero del sinnúmero de negociaciones colectivas que se hacen en el país, que es la de Ecopetrol. Y ahí el papel, sin duda alguna, de las organizaciones sindicales, particularmente la de la Unión Sindical Obrera, el próximo año,
debe poner, a mi juicio, sin duda alguna y respetando la libertad sindical, deben poner el tema de transición energética y de reconversión profesional de muchos trabajadores y de muchas personas y de muchas comunidades, porque esto sin duda alguna debe participar a las comunidades. Es decir, una comunidad en la que se va a cerrar un pozo, en la que se va a cerrar una mina, para hablar del carbón, tiene que tener la oportunidad de decir: nosotros queremos hacer esta diversificación económica. Alcancé a escuchar al director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos mencionar algo en su intervención, porque infortunadamente hoy, luego de casi 102 años de explotación petrolera, donde ha operado la industria petrolera, todavía hay pobreza, miseria, exclusión, desigualdad. Bueno, nunca es tarde. Nunca es tarde, y es lo que queremos hacer en este gobierno de cara en el sector de minas y energía y también en el sector de trabajo. Y pues precisamente le deja a César la oportunidad de responder a eso, porque César, no solamente mirando la negociación que se viene el año entrante, sino mirando hacia el futuro y hacia los futuros 4 años, este es un gobierno distinto, todos lo sabemos, y la relación que ha tenido las organizaciones sindicales con los gobiernos anteriormente han sido unas relaciones adversariales, unas relaciones en donde ha sido difícil interactuar con el gobierno. ¿Cómo planean ustedes interactuar con este gobierno para hacer precisamente las cosas que el viceministro dijo que querían hacer conjuntamente? Gracias. Un cordial saludo a todas las personas asistentes a este panel, a mis compañeros de panel y especialmente a mi compañero Edwin Palma, hoy viceministro y con quien hicimos fórmula en las líderes sindicales del sindicato más importante de industria en el país. Yo, antes de contestar esa pregunta de manera concreta, quiero referir un par de datos, de apreciaciones, que tal vez aquí las han dicho ya, pero es importante que se escuche desde la voz de los trabajadores. Lo primero es que nosotros creemos firmemente en la transición energética, una transición energética que debe ser justa, incluyente. Esto no puede ser, la transición no puede ser efecto de un romanticismo donde digamos abandonemos pozos, apaguemos las refinerías y vamos a vivir como las cometas del viento. No. La transición energética hay que hacerla de manera razonable. Los hechos así nos lo demuestran. La crisis que hoy se vive en Europa, en el mundo, por el conflicto Ucrania-Rusia y más ahora en la aproximación del invierno, denotan que la humanidad depende y va a depender durante muchos años de los combustibles fósiles, petróleo y gas. Y aterrizando en el panorama local, los recientes resultados de Ecopetrol demuestran que la empresa es vital y la industria es vital para los colombianos. 26.5 billones de pesos en 9 meses. Se estima que el próximo año Ecopetrol le estará entregando a las cuentas de la nación más de 30 billones de pesos entre impuestos, regalías, transferencias, dividendos, más que lo que entrega incluso la reforma tributaria. Y esos recursos son necesarios para que el gobierno del cambio haga política pública. Nuestras refinerías cargan 395.000 barriles, producimos el 85% de la gasolina y el 100% del diésel. Consideramos que la industria, las empresas no pueden perder su naturaleza, pero por supuesto que eso no es excluyente de ninguna manera con la transición energética. Nosotros vamos a depender del crudo durante 20 años, 20 o 30 años y el gas por muchos años más. Pero en esto, conecto esto con lo siguiente, que no podemos perderlo de vista. Debemos aprender de lo que ha ocurrido. La industria del petróleo y seguramente que las energías alternativas, si no intervenimos y si no aprendemos de las experiencias, vamos a repetir el mismo error. La industria del petróleo tiene una deuda histórica, tiene un pasivo ambiental con los territorios. En 1918, con la perforación del Infanta II, nació la industria del petróleo en Colombia. Hemos sacado en las Cira Infantas más de 1.100 millones de barriles de crudo,
de la mejor calidad. Hemos generado riqueza para todo el país. Sin embargo, vamos a mirar la realidad social de esos territorios. Ni siquiera hay gas. Se han presentado conflictos por la falta de gas. No hay agua. No hay vías terciarias. Si nosotros tuviésemos un ejemplo contrario, un territorio que no hubiese perdido su vocación, que tuviese el desarrollo de economías alternativas, hoy los territorios donde no hay explotación estuvieran diciendo, oiga, ojalá encontremos crudo, porque es que eso nos trae desarrollo. Entonces yo creo que autocríticamente la industria, donde debemos estar todos, trabajadores, empresarios, gobiernos, debemos reconocer que hay un pasivo ambiental con la industria y eso genera una enorme conflictividad social. Y quiero detenerme ahí porque creo que alineados con lo que este gobierno ha venido promoviendo, el diálogo social, debemos incluirnos todos los actores del territorio, las formas organizativas de las comunidades, la Junta de Acción Comunal, los sindicatos, los trabajadores, los pequeños empresarios, las empresas, los gobiernos locales, y mediante el diálogo social construyamos alternativas, generemos fórmulas, generemos propuestas incluyentes para que podamos desarrollar la industria, para que podamos desarrollar el territorio y para que trabajemos de cara a la transición energética. Por ejemplo, por referir una línea, la conflictividad social tiene varias causas. Una es la exclusión de los actores locales, la contratación de bienes y servicios, la mano de obra local y el tema de los salarios. En esto sería importante comprender por parte de todos los actores que es necesario hacer una negociación, ya lo mencionaba el viceministro, el compañero viceministro, es necesario tener en cuenta que debemos pasar a una negociación por rama, que por ejemplo nosotros pudiésemos con Capetrol presentarle un pliego a Campetrol para que estandarizáramos, por ejemplo, los salarios en la industria del petróleo. Esto tendría varios impactos, pero destaco dos. El primero es la estandarización de salarios en la industria a nivel nacional para que las empresas puedan ser competitivas, porque parten de un común denominador en ese sentido. Dos, eso disminuiría sustancialmente la conflictividad laboral, porque buena parte de los conflictos lo genera la inconformidad pues, con el tema laboral. Y por supuesto que nosotros somos del criterio que es necesario avisorar, anticiparnos. La tercerización en la industria del petróleo hoy es entre el 75 y el 80%. Bueno, así es que vamos a hacer la transición. Consideramos que hay que darle una mirada diferente a este fenómeno que se ha venido presentando. Muchas gracias. Y bueno, en otros contextos, en otros países, Alfredo sabe, se han venido manejando procesos así y también se han tenido aprendizajes. No sé, Alfredo, tú qué nos puedas compartir al respecto. Gracias, Sergio. Buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores del evento por la invitación, compañeros panelistas y a todos los trabajadores, porque todos ustedes son trabajadores de la industria, ¿no? Yo creo, ¿no? Y no han hablado de ustedes aquí en el panel todavía. Somos 100.000 trabajadores directos, 500.000 trabajadores indirectos. Multiplícalo por 4 y somos 2.500.000, números más, números menos, de colombianos que dependemos directa o indirectamente del petróleo. Y seguramente somos muchos más. Entonces no somos pocos. Y además el 75% de los trabajadores del sector petrolero son de las áreas de influencia. Y sí estoy de acuerdo contigo, hay un serio problema de tercerización, pero la solución no es ahuyentar a los inversionistas que traen el dinero para poder producir ese trabajo. Y esa es la experiencia, me pusiste una trampa,
porque no íbamos a hablar de Venezuela, pero toca. Yo soy venezolano, soy colombiano, mañana cumplo 15 años aquí en Colombia. Vengo en la ola de migración de petroleros. Tengo 40 años dedicado al petróleo. Soy ingeniero mecánico. Me reclutaron y fui a trabajar en un laboratorio para hacer tuberías con 13% de cromo para pozos de alto azufre. Trabajé un año con una bata azul y después me desarrollé en Petróleo de Venezuela. Me votaron en Petróleo de Venezuela. Créanlo, hay gobiernos que han intentado la transición del sector petrolero, no por los fines en los que yo creo que es la transición energética. Eso ni lo voy a discutir porque tengo el día de ayer y el día de hoy oyendo en que todos estamos de acuerdo en que ir a la transición energética. Entonces no los voy a aburrir con eso. Lo único que cuestionamos desde UTIPEC es la velocidad de la transición energética. Pero en Venezuela hubo un experimento fallido. Creo que desde aquí de Colombia, y hoy lo digo con mucho orgullo, yo me siento ahora un gran colombiano, porque soy venezolano y colombiano. Y nos parecemos tanto y tenemos el mismo poder de tomar algo que nos dio la naturaleza, que es el recurso petrolero, y convertirlo en algo grande. Arturo Uslar Pietri, un escritor venezolano y político venezolano, hablaba de sembrar el petróleo. Sembrar el petróleo es la transición energética. Es como tomo el recurso que me da el subsuelo y lo convierto en algo más grande. Pero no tomar el recurso del subsuelo es dar papaya, y eso lo aprendí aquí en Colombia. Entonces, lo primero que nosotros decimos desde UTIPEC es que la transición energética tiene que ser justa, equitativa, pero inteligente. Tiene que ser racionalmente inteligente. Y no me voy a extender mucho más en eso porque creo que todos los panelistas que han estado aquí lo han dicho de una u otra forma. Entonces, ¿qué queremos nosotros aportar aquí en esta experiencia? El experimento fallido de Venezuela fue que cuando yo salí de la industria petrolera producía 4 millones de barriles día. La envidia de Latinoamérica éramos nosotros. El modelo a seguir petrolero era el de allá. 20 años después producimos menos que Colombia. Difícilmente 700.000 barriles. Y la pobreza la ven ustedes todos los días en la calle en la migración de 5 millones de venezolanos. Entonces, aprendamos de los errores de otros, construyamos sobre lo que sabemos hacer. Desde el punto de vista laboral, y tengo que hacer una pequeña promoción aquí, UTIPEC es la transición sindical en Colombia. La uso es la historia. Nosotros somos la nueva alternativa. Yo le propongo a la uso en este periodo de transición, en este periodo de negociaciones, dos cosas. Nosotros creemos en la paz laboral. Nosotros en la relación que tenemos con las empresas de los trabajadores que representamos. UTIPEC ha representado durante 11 años a cerca de 20.000 trabajadores del sector petrolero. UTIPEC tiene relaciones con 250 compañías que contratan, tercerizan y prestan servicios a la industria petrolera. Y con ellos tenemos una relación armónica. No hemos hecho un paro nunca. No hemos hecho un bloqueo nunca. Porque entendemos que si le va bien a la empresa, nos va bien a nosotros. Si le va bien a la empresa, le va bien al país. Si le va bien al país, le va bien a mis hijos, y ya tengo nietos colombianos, y le va a ir bien a mis nietos. Entonces, lo primero que yo le pido a Edwin y le pido a la USO es que en estas negociaciones saquemos de la agenda los paros y la conflictividad. Podemos discutir como racionales el aumento del iba a decir el aumento de los precios del petróleo, el aumento del salario, que está muy golpeado por la devaluación, está muy golpeado por la inflación, pero podemos hacerlo racionalmente, podemos hacerlo inteligentemente, haciendo que la torta sea más grande. Pero por favor, no nos hagamos la harakiri que nos hicimos en Venezuela de bloquearnos, de aumentar la conflictividad, que lo único que nos hace es daño a todos. Eso es lo que trae UTIPEC a la mesa. UTIPEC
pretende ser el sindicalismo del futuro, pretende ser la voz de todos ustedes y de todos los trabajadores que por una u otra razón no pueden manifestarse públicamente para decir que estas políticas no son las correctas. Vamos a Ecopetrol a ser la voz de los trabajadores de Ecopetrol, porque sabemos, me enteré en estos días en una reunión y por eso ayúdame a pelear, no es posible que un trabajador de Ecopetrol no pueda manifestar su derecho ciudadano a decir que esta política es equivocada. No lo puede decir como Ecopetrol, eso lo entiendo perfectamente, pero ciudadano, el derecho ciudadano va primero. Pero si un trabajador de Ecopetrol aparece en una marcha protestando por la reforma tributaria, le hacen un expediente disciplinario y puede perder su trabajo. Eso es inaudito. Eso hay que denunciarlo ante la OIT porque va en contra de los derechos fundamentales. Cierro esta primera intervención, y es la ventaja de ser el último que habla del grupo, proponiendo cosas. La Organización Internacional del Trabajo desde hace 11 años ya tiene una propuesta de transición laboral en la transición energética. No hay que inventarla. Ya la hicimos en el tripartismo de la Organización Internacional del Trabajo. Lo que hay es que seguir esa guía. Y esa guía básicamente lo que dice es que nos sentemos a pensar el futuro, a ver el país que estamos viendo. En este caso lo que estamos viendo es una economía verde. Bueno, ¿cuáles son los trabajos y las competencias, la academia? ¿Cuáles son los trabajos de la nueva economía verde? ¿O es que en Colombia no vamos a hacer una economía verde, sino una economía digital? Bueno, ¿cuáles son los trabajos de la economía digital? ¿Cuáles son esas metacompetencias que tenemos que tener los trabajadores para ir transicionando hacia ello? Y la propuesta que yo traigo aquí es que en estas discusiones que tengamos con el gobierno, con Edwin, a quien te deseo el mejor de los éxitos porque estás en la transición del tripartismo, de estar de un lado de la mesa al otro, y eso yo lo aplaudo. Y creo que tú vas a ser fundamental en estas negociaciones porque has estado en los dos lados de la mesa. Es que hagamos un fondo para desarrollar las competencias del futuro en la economía verde, hacia donde más tarde que temprano terminaremos migrando. Y es un fondo para ir desarrollando a esos 500.000 trabajadores de las áreas de influencia hacia las nuevas competencias que no vemos en 7 años. Estoy de acuerdo que hasta el 2050 puede ser muy cerca, muy corto el tiempo de la transición, pero si no nos preparamos ahorita, otros países se van a preparar y nos van a tomar la competencia y otra vez vamos a quedar dando papaya. Y yo lo que no quiero es quedar dando papaya 2 veces, porque ya la di en Venezuela y no la quiero dar en Colombia. Muchas gracias. Alfredo, muy amable. Igual que lo hice con la primera sección, viceministro, le quiero dar una oportunidad de responder tanto a César como a Alfredo las cosas que han planteado, las cosas que han puesto sobre la mesa. Bien, sí. Yo creo que hubiera empezado Alfredo, hubiese sido más chévere el asunto. Varias cosas frente a lo que dice Alfredo. Uno, las cifras sobre empleo son importantes en la industria. Claro, las conozco a la perfección, pero como lo señalé al inicio, una inmensa mayoría del empleo que genera aquí es trabajo precario, inestable, tercerización ilegal, de 2 o 3 meses. La industria petrolera, por ejemplo, en la refinación, un trabajador labora en promedio 1 mes o 2 meses al año. Y claro, en Barranca, por ejemplo, dicen, trabajaron 20.000 trabajadores en la industria petrolera, pero miremos la calidad del trabajo. Y no es un concepto, el concepto de trabajo precario no es de este gobierno ni es del viceministro, es de la Organización Internacional del Trabajo y que pasa por la inestabilidad. Entonces, claro, las cifras son importantes, pero si concentráramos esas cifras en trabajo estable y en trabajo decente, que es un concepto de la OIT, seguramente no fueran tantas. Lo segundo, lo de Venezuela no tiene nada que ver con la transición energética, a nuestro juicio. Pues tiene que ver con la política, con su modelo económico, con su problema democrático, por decirlo así, pero no tiene nada que ver con la transición energética. Que hayan pasado de producir tanto a que hoy se produzca tanto, no tiene que ver con la transición energética. Entonces yo creo que no es un buen ejemplo a discutir, porque pudiésemos poner el mejor ejemplo, Noruega, y el Fondo Soberano de Noruega.
¿sí? Allá llegó más tarde la industria petrolera que en Colombia. Y hoy tienen un fondo soberano, el más grande del mundo, que invierte en diversas monedas y en diversos negocios. Y se discute hoy políticamente si seguir invirtiendo en energías fósiles o no. Otro comentario, la velocidad no la está poniendo, la velocidad de la transición energética no la está poniendo este gobierno, la está poniendo el mundo. Fue discusión ahorita en la conferencia de partes, insisto, sobre eso no voy a profundizar porque seguramente nuestro presidente mañana hará alguna mención. También sobre el tema, yo no sé por qué se ven los conflictos como malos. Fue el tema más aplaudido en la intervención de Alfredo. Los conflictos no son malos. Los conflictos son normales, naturales y hasta funcionales. No solamente los conflictos laborales, los conflictos sociales. La democracia misma, el sistema democrático es producto de un conflicto social. El derecho de asociarse, que hoy estemos aquí hablando con sindicatos, antes de la Primera Guerra Mundial no había derecho de asociación, no había derecho de negociación, no había derecho de huelga. Fue producto de los conflictos que se crearon estos derechos. Entonces, no satanicemos el conflicto, porque el conflicto es propio de una sociedad democrática, plural, y que demuestra que hay tensiones siempre permanentes. Y en la industria petrolera hay tensiones permanentes siempre, porque no solamente hay tensiones con la comunidad, cuando tiene que ver pues con los conflictos sociales, sino también tensiones propios de la naturaleza de la relación laboral. Sí, entonces es decir, no satanicemos los conflictos. Yo mencioné incluso en mi primera intervención, en este gobierno, en los 100 días, hemos identificado que ha aumentado los conflictos. Y eso es bueno, no es malo. Es bueno, ¿por qué? Porque la gente entiende que puede protestar. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. La protesta es un derecho fundamental y la libertad de expresión es un derecho fundamental. Y el trabajador de Ecopetrol, yo tuve 35 procesos disciplinarios en mi vida laboral de Ecopetrol por hacer eso que usted menciona, por protestar en contra de las políticas de distintos gobiernos y la política de la administración de Ecopetrol. Entonces, estuve preso por cuenta de un montaje judicial hace cerca de 20 años. Tuve proceso de levantamiento de fueros sindicales, es decir, sufrí eso porque siempre, y lo que siempre hemos defendido y lo que queremos defender ahora como gobierno es que la democracia y la Constitución ingresen a las empresas, que es parte de la discusión. Entonces los conflictos no son malos, porque los conflictos incluso nos enseñan a mejorar, nos enseñan a corregir, nos enseñan a transformar. Somos una especie profundamente conservadora, la especie humana es una especie conservadora y resistente al cambio, pero los conflictos, incluso hoy este gobierno es producto, estas elecciones no hubiesen sido las mismas si no hubiese habido un conflicto que llamamos estallido social hace 2 años. ¿Por qué? Porque pues creíamos y creemos y creyó en ese entonces la sociedad colombiana, que salió a las calles a protestar, que el modelo económico que nos estaba gobernando no era el adecuado. Y por eso estamos hoy aquí. Entonces no satanicemos los conflictos. No, y yo, que también lo digo como dirigente de la US, y conozco porque atiendo en mi despacho he atendido en 2 meses cerca de 200 sindicatos y cerca de 200 empresas que tienen conflictos laborales que son, insisto, naturales. Y cierro con esto diciendo, los sindicatos y los sindicalistas por regla general no se paran todos los días a mirar qué paro va a hacer, no qué huelga va a hacer. Generalmente la huelga y el conflicto termina siendo un medio ante la cerrada de espacios de diálogo social. Y por eso mi invitación, y aprovecho obviamente que se puso el tema, es a que abran, es decir, que ingrese la democracia y la Constitución a sus empresas y abran todos los espacios de diálogo social. Seguramente si hay espacios de diálogo social, no habrán conflictos. Por ahora preliminar. No, muchas gracias, vice. Parece, César, que quiere complementar. Bueno, la intervención de Alfredo Enrique, pues por supuesto que me lleva a hacer una apreciación, Alfredo Enrique. Las protestas son manifestaciones de la sociedad, de diferentes actores, de diferentes grupos. Bolsonaro acaba de hacer una protesta, acaba de hacer un paro. Donald Trump, cuando supo que no era presidente, hizo un paro en el Capitolio. Yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con eso. Lo refiero a que son manifestaciones de la sociedad. Ahora, el conflicto no
es un fin, es un medio. Nosotros vamos de cara a una negociación importante, la más importante de la industria, con todo el respeto, por supuesto lo manifiesto, es con Ecopetrol, la negociación que vamos a adelantar a partir de enero, y esperamos encontrar un escenario receptivo, donde seguramente las únicas jornadas de intervención de los dirigentes sindicales serán en mítines informativos, que ojalá los pudiésemos concertar con la empresa. Oiga, necesitamos que nos faciliten esos espacios. Pero en ocasiones hasta los espacios para intervenir y para hablar con los trabajadores se cierran. Analizamos a veces conflictos que se presentan en territorios por una clasificación de un trabajador o por la vinculación de unos trabajadores de una especialidad determinada que los tiene la zona y resulta que los traen de otro lado, por ejemplo. Estoy refiriendo aquí ejemplos que se han presentado. Y terminan unos conflictos de 15, 20 días que uno dice, oiga, en aplicación del sentido común, que es el menos común de los sentidos, ¿cómo hubiésemos resuelto eso en una sentada y nos hubiésemos evitado este tropel? Y por supuesto, quiero pasar también al plano propositivo, no sé si me lo permite o hay otra pregunta con el tema. Nosotros creemos firmemente en la transición energética y esto que voy a decir puede sonar como la antítesis del conflicto. Nosotros, como trabajadores, como sindicato, como uso, creemos que llegó la hora en que nos anticipemos, que nos sentemos los trabajadores, nos sentemos Campetrol, ACP, ACIPET, los otros sindicatos, y digamos, bueno, ¿cómo vamos a afrontar la transición energética? Vamos a hacer una reconversión de la mano de obra, vamos a hablar con la academia, con el SENA, para formar profesionales, y vamos a mirar cómo somos incluyentes. La industria petrolera históricamente ha sido masculinizada. Qué agradable cuando hace poco pues tuve la posibilidad de ir a un equipo de subsuelo, Nelson, que fuimos, usted fue el jefe mío allá en subsuelo, y encontrar una mujer en las cuñas de un equipo de workover. Y bueno, qué interesante que le estemos dando un viraje a esa masculinización de la industria. Entonces nosotros necesitamos que esta transición energética sea incluyente, que vincule a la mujer y que cuente con la participación de todos los actores y que hagamos esa reconversión de mano de obra. Lo podemos hacer dialogando. Gracias, Alfredo. Y después vamos al extremo derecho, que tengo un par de preguntas más para ustedes. Sí, el conflicto no es el problema, la violencia sí. Lo que nosotros estamos hablando es de respetar el derecho al trabajo de todos. La protesta, bienvenida. Yo protesté bastante allá y ahora marcho aquí en Colombia. La protesta cívica, bienvenida. El conflicto de ideas, más que bienvenido, es la base de la innovación. Porque si todos pensáramos igual sería muy aburrido. De lo que yo estaba hablando es de la violencia. Protestemos pacíficamente porque hay muchas razones por qué protestar. La desigualdad de oportunidades en Latinoamérica y en Colombia es madre de muchos de los problemas que tenemos aquí y eso compartimos. Los recursos de la industria petrolera tienen que ser bien administrados. Y aquí yo hago dos propuestas que de verdad a mí me han sorprendido durante estos 100 días del gobierno de Petro y durante todos estos paneles. Nadie habla de la transición moral o la transición ética. Recoger recursos para administrarlos en la administración pública y malversarlos o corruptamente desviarlo a donde no es el cáncer de todos los problemas que tenemos aquí en Latinoamérica. Entonces ahora nos vamos a levantar 20 billones más que salen del bolsillo de todos los que están aquí. Y si no tenemos una transición moral, ética, donde todos como ciudadanos cuidemos que esos recursos se utilicen en lo que se tienen que utilizar y no se pierdan, no en esta administración, sino en esta y todas las que han pasado. Y vuelvo con el ejemplo de Venezuela. Si en Venezuela votamos porque los partidos de turno se fueran porque eran corruptos, los que llegaron se robaron más. Y eso no tiene que ver con la izquierda y la derecha, eso tiene que ver con una naturaleza humana corrupta y somos los ciudadanos los que tenemos que poner una transición ética. De eso no se está hablando, nos hablaron de una reforma tributaria, nos pasaron una aplanadora
¿Y dónde está la transición ética? ¿Dónde están las garantías para que ese dinero no se desvíe? Ecopetrol, como tú bien dijiste, presentó resultados récord. Una reforma tributaria con 6 billones más en solo 9 meses. ¿Quién nos está garantizando que esa platica no se va a perder? Que esa platica no se va a malversar. Bueno, son ustedes, somos nosotros como ciudadanos, y aquí viene la transición de Utipec, que vivió durante 11 años en un cocún porque estábamos dedicando a la paz laboral. Bueno, ahora entendemos que nos tenemos que dedicar al futuro en la industria petrolera en Colombia y tenemos que salir de ese gallinero donde estábamos, de esa casita, porque nosotros arrancamos con Frontera y tenemos una relación laboral muy exitosa, la llevamos a 250 compañías más y hoy vamos a ofrecer nuestra voz a todos ustedes, a todos los que quieran ser representados por un sindicato, por un movimiento ciudadano que va a buscar estar en la mesa produciendo ideas. Y aquí dejo una para nuestros compañeros aquí, porque nos quedamos aquí y no solo trata de esto. Yo creo que la transición energética va por el tema de la reconversión de nuestros trabajos a economías verdes. Y las economías verdes tienen mucho que ver con lo que tú planteabas. Creo que tiene que ver con una alianza más que tripartita, que es gobierno, empresario y nosotros, sino con las comunidades. Y tiene que ver con la captura de carbono, porque en todo este tema de la transición energética, yo siento que aquí estamos hablando del problema de la oferta. Es que la oferta de hidrocarburos es la que es mala. Pero el problema no es de la oferta. El problema es de la captura de los gases. Y la neutralidad lo que quiere decir es que voy a tener que producir gases, pero tengo que neutralizarlo. Y para neutralizarlo yo me volteo a este lado y aquí es donde viene el futuro. Yo en estos días oí una conferencia sobre captura de gases en yacimientos y toda una tecnología que podemos desarrollar aquí en Colombia para capturar gases de efecto invernadero e inyectarlos a los yacimientos de petróleo. La tecnología, la innovación es lo que nos va a hacer diferente. Y el esfuerzo colectivo en desarrollar esas nuevas tecnologías es lo que nos tiene que hacer diferente. Y termino con una cosa que me parece antagónica y le pido aquí a Edwin que me ayude. El impuesto al carbono es una medida desde el punto de vista econométrico correcta. Pretende no incentivar el uso de los combustibles. Usted quiere consumir un combustible fósil, pague. Y en la antigua regulación, el destino del impuesto al carbono estaba marcado para proyectos ambientales y para la paz. En la nueva reforma nos tiraron un mico y ahora no están destinados a proyectos ambientales, van a gasto corriente. Y el segundo mico que nos pusieron es que los que compramos bonos de carbono, que vienen de empresas que están desarrollando proyectos para la transición energética, proyectos que capturan carbono, nos dijeron, solo puede comprar la mitad. ¿Y qué vamos a hacer entonces para seguir desarrollando la economía verde, en la que estoy de acuerdo con el presidente Petro? Porque dijo, si en Colombia tenemos verde y azul, que es agua y árboles, vendámenselos al mundo y seamos nosotros los que neutralicemos. Para mí, esa es la transición energética. Pero tiene que haber los incentivos y tiene que haber el dinero para desarrollar esas economías verdes, de captura de gases y poder vendérselos al mundo, que va a seguir consumiendo. Porque los 700.000 barriles que dejemos de producir aquí los van a producir al lado. Y los gases invernaderos se van a producir igualito. No, muchísimas gracias. Y justamente Emiliano le tenía una pregunta y parte del reto que César le puso es, de parte del abuso, de parte de los trabajadores, queremos más capacitación. Queremos prepararnos mejor para los retos que se vienen en la transición energética y universidades como la UIS claramente son uno de los principales centros educativos para eso. ¿Cómo se está preparando la universidad para justamente capacitar y hacer convenios con organizaciones? Muchas gracias. Digamos que también hay que ver otro aspecto de la transición energética, digamos, esto no es nuevo. Si miramos, iniciando el siglo XIX teníamos apenas, había 1.000 millones de habitantes en el planeta y estaba la leña, luego apareció el carbón, el petróleo,
el gas y ahora todas las energías pues, renovables que siempre han existido, pero hasta ahora se están utilizando en forma. Entonces, es una redistribución de la matriz energética, realmente, y seguirá cambiando. Y en ese tono, importante también entender, y ahora que estamos ya en 8.000 millones de habitantes, ¿no? Y se prevé que en menos de 50 años o 100 años seguramente serán más de 10.000 millones. O sea, se necesita más energía. Todas las energías son bienvenidas. Y pensando en su pregunta, entonces, los ingenieros de petróleos que están ya hoy laborando o que están recién egresados, tienen una oportunidad muy grande. ¿Por qué? Porque ¿quién más sabe del subsuelo, de los yacimientos, del medio poroso, del comportamiento de fluidos que los ingenieros de petróleos? Porque ahí se va a almacenar el CO2, se va a buscar recuperar más petróleo, por ejemplo, como lo mostró Alfredo, con gases. Se va a almacenar también seguramente gas que se traiga de los yacimientos o seguramente importado, no sabemos. Hidrógeno que se produzca en cantidades, tenemos que almacenarlo cerca a los centros de consumo. ¿En dónde? En el subsuelo. Seguramente otro tipo de energía van a almacenar en el subsuelo. Entonces, hay mucho por hacer y hay mucho potencial. Y desde el punto de vista de formación, por supuesto que a todo nivel, entonces podemos, o la academia puede aportar a futuro en la formación y capacitación del talento humano que ya existe, pero digamos en otras áreas, mediante cursos, diplomados, especializaciones, maestrías, ¿cierto? Y permanentemente estar investigando. Porque también de nada se saca de que adoptemos varios tipos de energía y se hagan inversiones y no se investigue, y no se adopte el conocimiento, porque eso es lo que ha pasado en otras partes. Entonces, la investigación es fundamental, la academia es fundamental, porque realmente la diferencia está en el conocimiento. Entonces, unidos todos, creo, la parte, el Estado, la industria y la academia, yo creo que unidos podemos pensar en un modelo energético que sea seguro, confiable, efectivo y sobre todo, que sea autosuficiente, porque importar gas y petróleo a futuro va a ser, sería nefasto para la economía del país y a precio internacional. Le cuento que en estos momentos hay otros países que nos están llamando a la universidad para que los apoyemos en exploración, porque tienen mucho turismo, por ejemplo, pero están cansados de importar petróleo y gas a precios internacionales. Entonces, es decir, la transformación o la transición energética, a la par de eso, la transición, como lo decía Alfredo muy bien, de la conciencia, ¿sí? De que todos tenemos que reducir las emisiones, el ser humano, por naturaleza o la humanidad por naturaleza, pues contamina mucho. Entonces todos tenemos que ser conscientes del ahorro de energía, de menos emisiones y también de buscar formas, fáciles o prácticas, ¿cierto? Pero con seguridad, no dar traspiés. Es decir, la recomendación es sigamos con lo que es el petróleo y el gas. El gas, ya sabemos, es el futuro. Y el petróleo, necesitamos, todo lo que tenemos, la mayoría es de productos del petróleo. Y muchos de los elementos para otro tipo de energías van a ser del petróleo. Por ejemplo, las aspas para la energía eólica, las están buscando que sean flexibles, duraderas, de polímeros. ¿De dónde? Del petróleo. Entonces, hay mucho por hacer, ¿verdad? Que como academia nos comprometemos a seguir trabajando, a seguir formando. Si necesitamos traer expertos extranjeros, aquí mismo formar nuestra gente. Por ejemplo, con el gas, iniciamos la primera especialización de gas en el año 1996. Venían los canadienses. De aquí ya, entonces el talento humano se formó. Hoy día nosotros estamos también formando hasta personas de otros países, precisamente. Entonces, muchas gracias. No, a usted. Y Andrés, tengo una pregunta para usted antes de ir con la pregunta de cierre. Ya escuchó usted de César, ya escuchó usted de Alfredo,
¿usted se sindicalizaría? Yo creo que sí, y la propuesta para Alfredo y para César precisamente es hacer resilientes y adaptarnos al cambio. Yo creo que siempre he visto dentro de la industria el dogmatismo, básicamente porque de pronto, como lo hablamos con Alfredo en otro espacio, es que nosotros como jóvenes tenemos mucho que aprender de ustedes, pero también se ha visto la resistencia normalmente del que tiene 40 años, 50 años dentro de la industria que no quiere o que de pronto es aséptico al cambio. Entonces la invitación es que, así como yo de pronto, que te soy sincero, Sergio, y a la mesa de trabajo, pues no lo he pensado, pero si de pronto, digamos que yo estaría de acuerdo, también esperaría que hubiese ese diálogo de acuerdo a los cambios que podemos hacer, las nuevas tecnologías, cómo podemos hacer que también desde la academia formemos esos puentes, porque lo que hemos visto dentro de la industria es que precisamente la investigación ha faltado y no es gracias a la academia o no es gracias al sindicato como tal, es gracias a que no hay un patrocinio, no hay un apoyo y el investigador en Colombia lleva ese peso encima. Entonces creo que estaría abierto a un diálogo muy cordial. Muchas gracias. Y termino con el viceministro porque, digamos, una de las cosas que se le ha criticado a este gobierno es que muchos de sus funcionarios hablan mucho de distintos sectores y no tienen experiencia en ellos. El caso suyo es completamente opuesto. Usted viene del corazón de esta industria, quizás usted es la persona en el gabinete que más conoce la industria por dentro y sabe cuáles son las debilidades y sabe cuáles son las fortalezas. Y siendo esta industria tan central a la plataforma del gobierno, ¿cómo le ha tocado a usted capotear eso, tanto en su rol actual como defendiendo toda la historia que usted viene defendiendo para que la industria continúe? Bueno, antes de en un minuto y medio. En un minuto, es que Alfredo nos pone distintos temas y hubiese sido perfecto quedarnos aquí hablando de la reforma tributaria, de la transición ética, de la lucha de la corrupción, bueno, en fin. Pero simplemente diría, no son micos, porque, es decir, la reforma tributaria implicó 400 conversaciones con distintos gremios, fue absolutamente pública, pasó por el Congreso, fue ampliamente liberada y está ahorita a punto de convertirse en ley. Y tengo que, sin duda alguna, como miembro del gobierno, defender la reforma tributaria, porque creemos que una reforma tributaria fue la que creó la convulsión social hace 2 años y esta reforma tributaria además la sacamos en los 100 primeros días y eso es un hito histórico de este gobierno, como lo han reconocido incluso nuestros más acérrimos contradictores. Pero frente al tema, yo, y obviamente siguiendo más o menos la línea de lo que planteó Andrés, yo soy lo que soy hoy gracias a la industria petrolera, ya lo había dicho. Gracias a la Unión Sindical Obrera también, es decir, a la sindicalización, porque la Unión Sindical Obrera, luego de 70 años de negociación colectiva con ahora Ecopetrol, pero antes con la Troco, en fin, creó beneficios que permitieron y que permiten hoy todavía a los trabajadores salir de la pobreza y ascender socialmente a través de la educación, que es uno de los activos más valiosos que tiene el convenio colectivo de la USO con Ecopetrol. Y también soy, como lo digo también con mucho orgullo, soy hijo del SENA. Es decir, yo antes de llegar a la industria petrolera pasé por el SENA, por eso, y hablamos mucho de esto con Jorge y en el Ministerio del Trabajo, porque el SENA es una entidad adscrita a nuestro ministerio, del papel que tiene que jugar en esta transición energética. Es decir, no solamente la academia, la universidad, sino el SENA en la formación de trabajadores y trabajadoras para esa nueva industria que tiene que llegar. Y sin duda alguna, es decir, incluso en campaña hay videos y todo, porque con el presidente siempre conversamos sobre estos temas, de los temas energéticos. Incluso en el empalme yo estuve en el sector energético y no en el sector del trabajo. Y estuve a punto de estar en la Junta Directiva de Ecopetrol, como fue de público conocimiento, porque todavía, como lo puse esta mañana en un trino cuando entré aquí, Ecopetrol y la industria está en mi corazón. Es decir, pero con la necesidad, y esta es la invitación final, con la necesidad de que, porque yo creo que todos estamos aquí de acuerdo con la transición energética, incluso hasta con Alfredo. Tenemos diferencias, como dice Alfredo, y alguna vez lo planteó Humberto de la Calle en campaña, tenemos diferencia en el calendario, ¿sí? Pero también, y sé que lo hará mañana nuestro presidente,
el calendario a veces no depende de nosotros. Estamos en un mundo globalizado y estamos viendo la catástrofe climática que hoy sufre el mundo, que estamos viendo hoy producto de la ola invernal en este país. Ya tenemos 500.000 damnificados, 200 muertos, que implica que tomemos decisiones responsables con el futuro de la humanidad. Y eso, sin duda alguna, es la línea que planteamos en la campaña y fue por la que votaron más de 11 millones de colombianos y de colombianas y por los que tenemos la obligación hoy también de gobernar, no solamente por ellos, sino por los 50 millones de ciudadanos de este país. Muchas gracias por la invitación y bueno, en nuestro viceministerio, en nuestro ministerio, las puertas abiertas. Bueno, a todos muchísimas gracias y creo que aguarda el almuerzo.